Bueno, como estamos viendo la dimensión literaria, ¿verdad? Eso es lo que empezamos a ver la semana pasada. Y entonces, en esta dimensión literaria, o sea, el género literario que utiliza este libro, pues vemos que hay muchas estructuras, muchas formas, ¿verdad? Pero nos vamos a fijar en la que prevalece, o sea, en la que está con más, que está más fuertemente y que está conectada con el tema. Y entonces, vamos a ver la forma literaria del septenario. Muchas cosas ahí son número 7. Eso terminamos hablando hace 8 días, si se recuerdan. Sí. Entonces hay que comprender, hablábamos del tema de las cifras y de los números que es tan importante en el Apocalipsis, pero hoy nos vamos a fijar en el tema septenario, o sea, todo lo que va relacionándose con el número 7, porque decíamos hace 8 que el número 7 es el número pleno en ese ambiente el literario. Y decíamos hace 8 días, por ejemplo, la creación, el himno de la creación que está en Génesis 1, se lleva a cabo en 7 días. 7 días. Eso no es para que nosotros lo entendamos histórica o literalmente, porque ahí es donde donde las personas que razonan, yo creo que un poquito se sienten defraudados. Ay, pobrecita, ella todavía cree en eso, ¿verdad? O sea, se sienten así como que, ay, Dios, mi chulita todavía está pensando que las cosas fueron así. No, es justamente el tema septenario, de entender. El 7 significa la plenitud, significa todo está hecho. Ok, entonces, decíamos hace 8 días, que en el himno de la creación que aparece en la primera página del Génesis, pues la creación, antes de decir que todo está totalmente terminado, que no lo dice, porque deja al ser humano, hombre y mujer, le da la bendición en el 6º día y lo deja pues como administrador de la creación para que continúe la obra. Entonces, el hombre, el ser humano, porque eso no habla ni de los animales, ni de las plantas, ni solo del hombre consciente de que administra los bienes creados del Señor, entonces le consagra el 7º día como forma de gratitud, de alabanza, de reconocimiento de que todo cuanto ha hecho ha sido bueno y que nos eligiera para seguir administrando su obra a pesar de nuestras limitaciones, pues es algo muy bueno. Entonces, decíamos hace 8 días que el número 7 no solo aparece en Apocalipsis, aparece en muchas formas a lo largo de la escritura bíblica. Por ejemplo, cuando Pedro pregunta cuántas veces hay que perdonar, ¿verdad? 70 veces 7, o sea, 7. O sea, siempre que se pueda, siempre que se haga. Si ustedes se dan cuenta, los dones del Espíritu Santo son 7. O sea, el número 7, por eso vamos a dedicarle el día de hoy en honor al 7. Vamos a trabajar el tema septenario para irlo comprendiendo, que no hay que entenderlo ni cronológicamente con el tiempo, los números en el Apocalipsis no hay que comprenderlos como tiempos exactos que van a pasar, porque fíjense que sí hay cierto sentido. Para nosotros las matemáticas son exactas, ¿verdad? Las matemáticas son exactas. Entonces, si nosotros vemos número y dice en 1000 años, pues en 1000 años son 1000 años y se empiezan a contar los días. En 7 días, pues, porque las matemáticas son exactas. Pero aquí no es matemáticas. Aquí es numerología o cifras que se van presentando y porque hay que entender por qué. Porque en hebreo, fíjense bien, en hebreo solo habían consonantes y eran 22 consonantes.
no habían vocales y tampoco habían números. O sea que las mismas consonantes tenían un número. Entonces, el significado de la consonante era también el significado del número. Entonces, por eso es una comprensión global, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que para entender la escritura hay que ponerlos en su contexto histórico, cultural, geográfico, es por eso, porque nosotros tenemos que comprender cuáles fueron las herramientas o los elementos que utilizaron para transmitir la verdad revelada, ¿verdad? Para transmitir lo que Dios ha dado a conocer que hace a la humanidad. ¿Cómo actúa Dios en la humanidad? ¿Qué hace Dios? Eso es la escritura. ¿Cómo se ha manifestado Dios? O sea que cuando nosotros vamos a la Eucaristía, digamos que es ahí donde escuchamos la proclamación del Evangelio y las lecturas del Antiguo Testamento, pues en el Antiguo Testamento como son promesas que Dios hace, pero también son manifestaciones de cómo actúa Él. Entonces, si nosotros entendemos bien el género literario, pues nos vamos a dar cuenta de que muchas veces hay frases terribles. Por ejemplo, a Dios le pesó haber creado al hombre, pero si nosotros ya entendemos que esa es una forma literaria desde una cultura, desde una manera de ser, desde unas costumbres, pues nosotros sabemos que ese es un antropomorfismo y que Dios no va a cambiar nunca porque su esencia es amor y Él nos ha creado por amor y todo lo que ha hecho ha sido por amor y Él es fuente, origen, su misma esencia. Si creemos en un Dios trino, es porque creemos que es un amor que se comunica, que se vivifica en sí mismo, que dialoga en sí mismo, que es dinámico. No es algo que está ahí, que no sabe ni qué hacer, el solito de aburrimiento va creando la humanidad. Esa era la mentalidad pagana, mas no es la mentalidad cristiana. En la mentalidad cristiana, Dios es dinámico, Dios es el que sale al encuentro del hombre. No es tanto que la búsqueda, no. Todos los textos, incluso en el Evangelio, ustedes van a ver que es Jesús que sale al encuentro de cada personaje, de cada ciego, de cada leproso, de cada paralítico. Es decir, al único que le bajan por el techo porque no podía caminar y lo llevan, pues es aquel paralítico, ¿verdad? Pero generalmente él va por el camino y él va saliendo al encuentro del sufrimiento y del dolor humano. Entonces, toda la escritura y el epílogo que viene a ser Apocalipsis se trata de amor, es una historia de amor de parte de Dios que su amor se va expresando como fidelidad, como misericordia, como compasión, como ternura, y todas esas como elección, primero elige personas individuales, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, después Moisés ya el grupo elige, ¿a quiénes elige? A unos esclavos migrantes en el Sinaí, y les da una legislación, pero no es una legislación, son 10 palabritas de amor para que sepan vivir con él. Fíjense que Pablo dice algo en una carta que la acabamos de leer hace poquito, creo yo, o creo que está en Hechos de los Apóstoles, entonces, porque estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, pero dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. Fíjense, en él vivimos, movemos y existimos. Y me recordé de un cuento de Tony de Melo, de un pececito que pregunta, que está nadando, ¿verdad? Y pregunta, otro pez mayor le dice, ¿y dónde vas? ¿A dónde vas? Es que estoy buscando el mar, dice, estoy buscando el océano. Y entonces el pez mayor le dice, bueno, pues tú vives en el océano. Entonces dice, lo mismo pasa con nosotros, siempre buscando a Dios y nosotros vivimos en Dios. Es lo que dice, en Él vivimos,
nos movemos y existimos. Bueno, pero como la forma de transmitir eso, ¿verdad? A veces, por ejemplo, esa elección después se vuelve una alianza. Esa alianza es con un pueblo que si se ponen de acuerdo, si están de acuerdo en vivir estas 10 palabras, pero como la historia se va desarrollando, después estos términos, estos temas se institucionalizan. O sea, la alianza se vuelve una institución, se vuelve una ley. El templo, que es la presencia de Dios, se vuelve también una institución. El sábado, que era una reacción o era una actitud reactiva de gratitud hacia Dios, se vuelve una institución. Entonces, ¿qué pasa cuando se vuelve una institución? Cuando se vuelve una institución, se vuelve esto que les voy a decir ahorita. Ay, yo voy a ir a misa sábado porque no puedo ir el domingo. Hasta ahí vamos bien, voy a ir sábado. Pero luego el domingo se cambiaron los planes y yo no tengo nada que hacer y digo, bueno, yo ya fui ayer, no tengo que ir a misa. Eso es cuando las cosas se institucionalizan, se vuelven obligación y entonces ahí yo no entendí que yo no voy por obligación. O sea, en la película esa de la cabaña, si ustedes la han visto, constantemente dice, yo no quiero esclavos, dice, yo no quiero esclavos, gente obligada que me venga a ver. Yo creo que nadie quiere, ¿verdad? Yo creo que cuando una persona pues demuestra con hechos y con gestos que no somos queridos, agradables o apreciados, pues también nosotros decimos, ay, pues no, a la fuerza ni el pan es bueno, es el dicho de Guatemala, ¿verdad? Entonces, si eso somos nosotros, imagínense Dios, ¿verdad? Pero el tema de la institución es una cosa muy sutil, que puede ser que en un momento para crear un hábito se obligue, como en la catequesis, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero eso era cuando teníamos 7 años. Seguir con esa idea a los 60, pues ya como que no está muy bien, ¿verdad? Nos quedamos parqueados demasiado tiempo, ¿verdad? O yo a los 70, imagínense, ¿verdad? Entonces, es por eso que debemos comprender ante quién nos colocamos y Apocalipsis nos ayuda en eso. Entonces, veamos el tema, empecemos con las cartas. Y veamos, por ejemplo, ahí les puse la tarea, si les da tiempo, lo puse para la semana, siempre lo pongo para la semana, pero ya saben que sí, si no pueden, si se atrasan, pues lo pueden mandar por WhatsApp. ¿Puede repetir? Licenciada, ¿puede repetir? Porque se frició cuando lo hablaba. ¿Qué carta era? Perdóneme. No, ahorita vamos a leer no a leer, sino a comentar el tema del 7 en la introducción, que se hablan a las 7 iglesias, o sea, hay 7 cartas. Okay. Ariel, ¿me escuchó? Sí. Ah, sí. Va. Entonces, ahí empieza, digamos, en el capítulo 1, versículo 9, y llega hasta el capítulo 4, versículo 11. Es el tema de las cartas, ¿verdad? Va dirigida. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo que estas cartas son, sí, hay dos formas de interpretar. Una, que el autor de estas cartas las escribe porque está exiliado en Patmos y no puede estar con las comunidades que conoce y aprecia, o puede ser también que a partir de que Pablo escribió las cartas, pues entonces también ahora ya es como una costumbre hacerlo, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que esas cartas van dirigidas a 7 iglesias. Por el número simboliza la Iglesia Universal. Fíjese, entonces, ese 7 significa, va dirigida a todas las iglesias de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los mundos, de todas las historias. El 7 ya da ese sentido de universalidad, ¿verdad? Y por eso cada una de las 7 cartas habla al final de que lo que el Espíritu les dice, ¿verdad? A cada iglesia. Pero entonces habla a las iglesias,
¿verdad? Al final, el Espíritu dice a las iglesias, porque aunque la carta se está enviando a una iglesia que lleva su nombre, como Pablo, por ejemplo, a los Corintios, a los Gálatas, va dirigida a una comunidad específica. Pero cuando se hizo ya el epistolar, ¿verdad? O sea, se recogieron todas las cartas. Ya esas cartas pues las leemos ahora nosotros. Ni somos Corintios, ni somos Gálatas, ni somos Éfeso, pero ya somos la Iglesia Universal. Sí, Beatriz. Carolina quiere entrar, si nos hace el favor ahí de admitirla. Ah, ok, gracias. No la había visto. Ya le di entrada. Gracias. No sé qué le pasa que no entra, pero ya le di 2 veces. No puede entrar. Y es que ya le había dado, pero no puede entrar. No sé por qué. Ya entró. Okay. Ya entró. Ya. Bueno, entonces vean ese sentido, ¿verdad? Juan entonces entronca conscientemente con un género literario, o sea, el tema septenario de los 7, o sea, del número 7, no es un tema matemático. La numerología en Apocalipsis no es un tema matemático, es un tema de género literario, de cifras, ¿verdad? Muy importante en el cristianismo primitivo. Una carta, por definición, es un escrito y se trata de una revelación, es una escritura, es decir, una palabra fija que puede servir de polo, de referencia en todo momento para ver si una comunidad vive o no de acuerdo con el evangelio. O sea, aquí también nosotros podemos entenderlo de una forma individual. ¿Por qué? Porque nosotros somos iglesia, ¿verdad? Y pertenecemos acuérdense que la iglesia no es el templo, sino somos nosotros. Pablo lo va a decir así, que somos las piedras vivas que formamos el templo, ¿verdad? Pero también va a decir que somos órganos vivos que formamos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. De ahí que toda la lectura de ayer de la ascensión es a donde llegó la cabeza va a llegar el cuerpo. Es muy esperanzador, ¿verdad? No por méritos nuestros, sino Él llegó y con Él pues nos arrastra a todos como imán, porque nosotros somos su cuerpo, no nos puede dejar, ¿verdad? No se mutila. Entonces esa es la revelación fija, ¿verdad? Porque está escrita, ya no puede ser cambiada. Y así nosotros podemos ir viendo, porque se van a fijar que en cada carta hay elogios de algo positivo que está viviendo la comunidad y también denuncia de algo negativo que no lo está llevando a cabo y que sin embargo tal vez en un momento sí lo hizo, pero que ahora pues se ha ido perdiendo ese amor primero, dice en la carta, ¿verdad? Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, sobre todo en crisis religiosas, porque pues aquí tal vez nosotros no vivimos persecuciones, por decir así, que nuestra vida esté en peligro, pero nosotros vivimos en una realidad difícil. Las enfermedades, las carencias, la muerte, tantas cosas, y Juan Pablo II dice, nosotros que vivimos bajo la prueba, no es directamente entender otra vez literalmente que Dios nos esté probando, no necesita hacerlo, no, es Dios y no necesita ver si nosotros de verdad, así como por ejemplo, voy a dejar un chocolate aquí a ver si se lo comen o no se lo comen, o cuando la gente quiere probar si la persona que trabaja se lleva cosas, a ver, voy a dejar mal puesto esto, y así entendemos nosotros la prueba. Dios no tiene esa necesidad
de probarnos si vamos a hacer, si creemos en Él o no creemos. No, no tiene necesidad de eso, es Dios. Ahora, ¿quiénes tenemos necesidad de saber de verdad si confiamos, si creemos? Somos nosotros. Entonces, cada realidad, no es que Dios nos pruebe, la prueba es la circunstancia dolorosa, la circunstancia precaria, la circunstancia estresante, la circunstancia angustiosa. ¿Cómo nos portamos en esas circunstancias? O sea, quien nos prueba es la circunstancia, no es Dios. No sé si me captan lo que les digo, ¿verdad? Dios no tiene necesidad de probarnos, no tiene, ni por qué, pues. Pero en las circunstancias va a ser para nosotros como un termómetro. Entonces dice, vosotros que vivís bajo la prueba, o sea, bajo las circunstancias, dice Juan Pablo II, ¿verdad? Que es la alienación, el trabajo injusto, la traición, el desprecio, pues tal vez no persecuciones, pero vivimos esas realidades. Dice, no olvidéis nunca, dice Juan Pablo II, que en el grito doloroso de Jesús y su entrega confiada al Padre de ese dolor, ahí está la respuesta de todo. ¿Qué quiere decir? Que ante todo estos momentos de circunstancias difíciles, sabemos dónde ponerlas, ¿verdad? Entonces es justamente al Creador nuestro, al Creador y Señor de nuestra historia. Esto es bien fundamental en los momentos de crisis, sobre todo cuando existen las persecuciones o cuando existen estas situaciones dolorosas de la vida. Por eso dice Juan en sus cartas, y el septenario inicial, que empieza aquí en las cartas, intenta ante todo reconfortar y animar a las comunidades. Es decir, que cuando nosotros llevamos el mensaje a otro lugar, a otras personas, pues nuestro mensaje tiene que ser esperanzador. En el Apocalipsis ustedes van a encontrar en el septenario que si no cambian, entonces van a ver ustedes como una amenaza, como un castigo que va a haber. Pero también ustedes tienen que entenderlo de la misma manera que estamos hablando. Dios no tiene necesidad de castigarnos. No, él no quiere que, mire, si fuera por obligación, pues ya con un palo que nos diera en la cabeza y ya que nos quedáramos hipnotizados o lo que sea, fuera por obligación, él podría hacerlo. No, nosotros hacemos uso de nuestra libertad. Y entonces el tema es literario, cuando se habla del castigo, de las consecuencias, de las desgracias. Entonces van a ver ustedes que aquí hay un paralelismo con las plagas de Egipto, ¿verdad? O sea, porque no se cumplió, porque no hicieron, porque el faraón no dejó. Pero vean ustedes, a todas luces, aún en las plagas de Egipto, es muy doloroso pensar que el sufrimiento era para todos los egipcios, si el que no dejaba salir era el faraón. El faraón. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros perdemos la imagen de Dios amoroso y bueno, cuando no comprendemos el género literario y no entendemos que esa es la manera de estar narrando. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando en un contexto donde cada nación tenía su divinidad. Entonces ahí no está peleando contra el faraón ni contra Egipto en sí, está contra la divinidad y la creencia de estos que adoran a esa divinidad, ¿me entiende? Y como es el proceso del politeísmo al monoteísmo, pues es como hace Elías en el Carmelo. Bueno, los que creen en Baal, aquí. Los que creen en Yahvé, aquí. Solo él creía en Yahvé. Y todos los demás en Baal, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a hacer esta prueba. A ver, pues vamos a poner aquí al becerro y lo vamos a llenar de agua y agua y agua y agua por todos lados. Y ahora, que se queme, pues sin fuego, sin nada. A ver, pídanle a Baal que lo haga. Y nada, ¿verdad? Ahora pídanle a Yahvé. Es el que pide es Elías, gran amigo de Dios. Entonces, pero esos son temas
que nosotros vemos en un contexto politeísta, en una deidad nacionalista, que también vamos a ver a Yahvé guerreando, pues, o sea, Yahvé Seboat, Yahvé de los ejércitos, pero también en un contexto que es el que les acabo de decir, que cada nación tenía su propia divinidad, como decir su presidente, pues, pero el presidente era la divinidad. Entonces había que ver qué divinidad tenía más fuerza que otra. ¿Sí me captan? Ese es el contexto. Ese es el contexto. Entonces no nos podemos perder en el contexto, sino que ya la revelación que se ha dado desde el principio es que Dios ama. Si ama, y si es eso, esa es su esencia, porque cuando Moisés le pregunta, ¿qué le debo decir al faraón para sacar a tu pueblo? Entonces dice, bueno, dile que yo soy. O sea, acuérdense que tanto en inglés y en español, el verbo ser y estar es un verbo muy, muy importante. Y lo que está diciendo Yahvé es eso, yo soy y estoy, ahí estoy, yo estoy. Y por eso van a encontrar ustedes en Apocalipsis que dice el alfa y el omega, las dos letras griegas, la primera y la última, alfa y omega. Entonces, yo soy el principio y soy el final. Yo soy el que era, el que es y el que será. Entonces, es el mismo tema. El mismo que creó todo en Génesis es el mismo que ha seguido haciendo alianzas, que ha hecho todos los esfuerzos por salvar a la humanidad. Y ante no poder hacerlo, pues, ¿qué hace? Se encarna en la persona de Jesús. Y entonces, el peor limitante que tiene el ser humano es la muerte, porque haga lo que haga, se esfuerce como se esfuerce, al final se muere, y se muere de la forma más ridícula a veces que se puede morir. Pero se muere. Y eso es lo peor que puede pasar. Aún con todo el conocimiento y toda la inteligencia que se puede tener, igual se murió el cerebro de Einstein, como se morirá el de una hormiga, como se muere. O sea, la muerte es lo que ahí se queda. Entonces, desen cuenta ustedes que uno de los temas importantísimos es hasta qué punto, dice este seminario, dice, ¿será cierto ese amor incondicional de alguien que me diga, que me ama tanto y quiere que yo viva toda la vida, toda la vida? Entonces, el seminario dice, sí, alguien puede decirme eso, pero no tiene la capacidad de que eso suceda, ¿verdad? Yo puedo decirle a alguien, yo quiero que vivas toda la vida, pero ¿qué significará toda la vida, verdad? Que vivas para siempre, que nunca te mueras, yo quiero que vivas. Sí, yo puedo desear eso, pero no por desearlo, tengo la capacidad de que suceda. Pero Dios, siendo Dios, pues sí, Él quiere que vivamos, eso es lo que dice, ¿verdad? Yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Entonces ahí está, alguien que nos ama incondicionalmente, que nos abraza tal cual somos y quiere que vivamos eternamente. Eso es Apocalipsis, la demostración de que eso sí es posible. Entonces se va desarrollando como dice aquí, para ello empieza mostrándoles la primera visión, ¿verdad? El Hijo del Hombre es igual al Cordero, o sea, el Cordero y el Hijo del Hombre es el mismo, está degollado. Y por lo tanto, con Jesús de Nazaret es el don de Dios, el auténtico Señor de la historia, el encargado del juicio sobre el mundo, preparando así el juicio definitivo sobre toda la historia, que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, realizará en el 5º septenario, que
está formado más adelante, ¿verdad? Ahorita apenas estamos en el primero. Entonces, todo va a ir progresivamente. El único que puede abrir los sellos, los 7 sellos, es el Cordero. El único que puede encender la luz. Vamos viendo que el único que puede dar plenitud, el único que puede dar plenitud a nuestra existencia humana es Él. No hay nadie más. No hay títulos, honores, capitales, todo lo que ustedes quieran, se acaba. El único que puede llenar todos los vacíos de nuestra humanidad, que son a veces muchos, es Él. Entonces, dice, en las cartas Juan va indicando a sus comunidades cuáles son sus cualidades y sus defectos, pues intenta movilizarlos con su escrito para que recuerden a su primer amor. Esto es el tema de que, por ejemplo, no entramos al cristianismo. Eso lo dice Benedicto XVI, ¿verdad? Ya se los leí una vez. No se es cristiano, dice, por una buena idea, por una buena decisión. ¿Se recuerdan que ya se los comenté? ¿O no? ¿No? Sí, sino por el encuentro. Sí. ¿Verdad que ya se los dije? Ahí está. Dice, Bien no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento. Quiere decir que Jesús acontece, forma parte de nuestra vida. O sea, es un acontecimiento. Esta persona es un acontecimiento que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación. ¿Se recuerdan cuando poníamos el tema de la brújula, del Waze, del GPS? Él es el que va orientando, el que va llevando y nos lo va dando de una manera inimaginable, que nosotros ni siquiera podríamos ver. Pero aquí es lo que pasa. Cuando hay que recordar al primer amor, es decir, que nosotros entramos al cristianismo por cultura, por tradición, por cualquier cosa, menos por un acontecimiento ni por el encuentro personal. Luego Benedicto XVI, que lo dice así, dice más adelante, por eso el cristianismo dice es un acontecimiento, es una persona, ni siquiera es una doctrina, ni siquiera es una moral, una religión, ni una filosofía. Es un acontecimiento, es una persona. Entonces, des en cuenta que muchas veces somos cristianos por razones extrañas, diferentes, ¿verdad? Y esta es una de las cosas más importantes de las cartas, que den testimonio en medio del mundo que persigue y que corrijan los defectos. Cada comunidad, o sea, volvemos a decir otra vez lo mismo, iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, estas cartas van dirigidas a comunidades, pero estas comunidades están formadas por personas y esas personas somos nosotros. Entonces, tenemos que ir, les decía yo hace, o no sé si fue a ustedes que les dije, que a veces estos cursos es para desaprender lo aprendido anteriormente y aprender, pues, lo que nos va reflejando el estudio, ¿verdad? Entonces, todo esto se va desarrollando en estas cartas, estas ideas, ¿verdad? Por eso son muy significativas. Al final, las palabras que dice Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, van a ver ustedes, al vencedor le sentaré en mi trono junto a mí, lo mismo que yo también he vencido y estoy sentado junto a mi Padre en su mismo trono. Es decir, cuando nosotros celebrábamos ayer la ascensión del Señor, pues es que no es que estamos celebrando, cronológicamente en la fiesta litúrgica lo celebramos, pero el tema es que Jesús sale, igual que nosotros, salimos del Padre. Y nosotros hemos de retornar
al seno del Padre. Entonces, el trono, el seno, la cercanía es el Padre, ¿verdad? Es estar con el cielo, es el Padre, es estar ahí con Él. Entonces, cuando digamos que esa corona que se va a dar o ese premio, por decir así, Pablo lo va a desarrollar de otra manera, como decir, como un atleta, cuando llega a la meta después de que de una olimpiada y recibe la corona de qué era, de qué era, de laurel, ¿verdad? Entonces, como triunfo, bueno, pues él pone como ese ejemplo para dar a comprender. Hoy diríamos, pues, hoy cuando las personas llegan a sus logros en la universidad, pues les dan una medalla, un cum laude, un honorífico. Bueno, pues estos honores es lo que él está diciendo como para provocar a la comunidad que se esfuerce al camino angosto, ¿verdad? Estas palabras, dice, dan sentido profundo al septenario, a todos, ¿verdad? Son clave de lectura que anticipa el contenido de toda la obra. O sea, todos los esfuerzos que podamos hacer, Pablo va a decir, los veo como basura, todo es basura, si al final de cuentas yo voy a estar con él toda la eternidad, todo lo que aquí me pueda pasar es nada. No sé si ustedes se recuerdan una cita de Pablo que creo que está en Romanos, a ver si la encuentro ahorita y se las comparto. Dice, estamos... Aquí está la cita, mire pues, es 2 Corintios 4, del 8 al 9. Entonces, tal es la situación de Pablo que está consciente de cómo es el camino del seguimiento a Jesús, que dice, aquí podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí se fijan? O sea, no se trata de un Dios que viene a solucionar y a quitar los problemas, como piensan a veces, que esto no me pase, que esto que quite, que no, sino que es realmente alguien que nos va dando toda la fuerza, toda la capacidad y precisamente conecta con el tema del otro domingo, ¿verdad? ¿Qué es? Pues la promesa que ha estado haciendo el Señor en toda la Pascua, diciendo que voy para que venga esa fortaleza, y otra vez ahí entra también el septenario, ¿verdad? Los 7 dones, los 7 carismas, las 7 virtudes. Entonces, lo importante es que nosotros vayamos viendo. Las Biblias, no todas dicen lo mismo. Por ejemplo, esta dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De tal manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros también la vida. Entonces, se fijan que todos los temas son los mismos en la Biblia, todos. Dicen lo mismo, pero lo dicen de distinta manera. Todo este septenario, todos concluyen con la liturgia, o sea, con la alabanza. Entonces, ¿han oído ustedes que hay, que dicen, por ejemplo, alabanza, ¿cómo es? La oración de sacrificio, ¿cómo? Es que se me olvidó ahorita la palabra, pero es una oración de sacrificio de alabanza, algo así, una oración sacrificial de alabanza. ¿Cómo puede ser una alabanza en el sacrificio? ¿Cómo se puede alabar en el sacrificio, en el dolor, en el sufrimiento? Es cuando la gente dice eso, ¿verdad?
pues el sentido viene a ser el mismo. Lo que sostiene es esa presencia, esa conciencia de una presencia que, vuelvo a repetir lo que dice Pablo, pues podemos estar angustiados, podemos estar perseguidos, podemos estar enfermos, pues luego también lo dice en otro momento de otra forma. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? La muerte, la enfermedad, la pobreza, nada. O sea, está la conciencia de su presencia, que eso es lo que trata de hacer Apocalipsis con las comunidades perseguidas, que sean conscientes que el sufrimiento es pasajero, el dolor nada dura para siempre. Y entonces, que lo que espera, como quien dice, al otro lado de la puerta, es infinitamente más grande de lo que puede estar pasando en este momento. Entonces dice que todas estas palabras dan ese sentido profundo a todo el Apocalipsis, sobre todo utilizando este tema del número 7, porque anuncian la promesa de que Dios llegará a ser al final el Dios con nosotros. Acuérdese, Emmanuel en el nacimiento, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Pues ese Dios con nosotros ha recorrido la vida con nosotros. El tema de la cronología de 40 días, de las apariciones, de la ascensión 40 días, de después que 8 días después pues viene el Espíritu Santo, que al tercer día resucitó. El tema de las cifras, de los números, no hay que tomarlo en sentido matemático, sino significa un tiempo suficiente, por 3 días, un tiempo suficiente donde ya se sabe que la persona se murió. De hecho, si ustedes saben por qué es que existen las funerarias. ¿Quién sabe por qué existen las funerarias? Que se puede levantar alguien. Exacto. Para poder garantizar que la persona está definitivamente muerta. Por eso es que se velan los difuntos. Sí, porque antes, cuando no habían médicos, incluso a Santa Teresa de Jesús le pasa eso, que dan por hecho que ella ya está muerta y no está muerta, y el padre dice, no, yo pienso que no, y le ponen un espejito y no se empaña el espejito, y no, ya sí está muerta, le ponen cera, eran las formas para ver si de verdad se murió, pero ya pasados varios días, ya se puede saber que sí, la persona está muerta. Entonces, fíjense que muchas veces el problema es que se pierde el sentido de lo que hace, ¿verdad? Hoy la gente va a un sentido social, pero su origen era un sentido de médico, de terror, de pensar que la iban a enterrar viva, pues, ¿verdad? Como pasaba muchas veces. Ante un diagnóstico médico que no era fiable. Bueno, entonces todo septenario concluye con una liturgia. ¿Qué es una liturgia? Una liturgia es la expresión a través de gestos, de palabras, de colores, de cantos, de lo que yo creo verdaderamente. Es realmente una expresión. Yo voy a celebrar, por eso se llama celebración, ¿verdad? Porque yo voy a celebrar el gran gozo, en primer lugar, el gran gozo de que Dios mismo por amor se ha encarnado en la humanidad. Ese es el primer gran gozo, entender lo que es la encarnación. O sea, no cronológicamente, eso es para Nochebuena, no. Se encarnó en la historia y vive en la historia, vive, camina con nosotros. Ese es un gran gozo, ese es un gran sentido de esperanza que ilumina nuestras vidas, que acompaña nuestros acontecimientos, incluso en el sufrimiento, porque luego ahí están los misterios, miren, los misterios del rosario, gozoso, luminoso, doloroso y al final la gloria. Al final todo el mundo canta y todo el mundo canta junto, como decimos en la misa, con los ángeles, los santos, la Virgen María, el Señor San José, todos cantamos a una sola voz, ¿verdad? Entonces, aquí en la creación está simbolizada, ya habíamos dicho también eso anteriormente, los 4 puntos cardinales. Cuando se habla de 4,
Está hablando de todo el globo terráqueo, por decir así. Si son 4 animales y todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Representados por los 24 ancianos, 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo, que fueron como, por decir así, los pilares, por decir así. Cantan la gloria, el poder de Dios que triunfa plenamente en el 5º septenario, ¿verdad? Esta liturgia muestra al mismo tiempo la íntima relación y unidad del septenario de las cartas con todo el Apocalipsis, porque al final de cuentas todo eso va a ser una alabanza. ¿Y qué es la Eucaristía? La celebración eucarística es eso, la perfecta alabanza, la perfecta adoración en medio de un sacrificio, porque claro, ahí está el sacrificio, pero eso también hay que entenderlo. Porque no se trata de pensar que Dios, ahí es donde perdemos la imagen de Dios amor y quedamos un poco confundidos. El tema del rescate, el tema de la redención. Entonces tenemos, decía yo en otra clase, un ejemplo como para que se comprenda el tema, ¿verdad? El ejemplo es muy simple y tal vez no es el mejor, pero es el que a mí se me ocurrió, pues, con la ayuda de Dios a veces para que sea entendido el tema. Resulta que Jesús es 100% hombre. O sea, en el Evangelio, en la carta de Pablo a los Filipenses, pues simple y sencillamente, capítulo 2, versículo del 6 al 11, creo yo, él dice, ¿verdad? Que Jesús no vio como codicia el ser divino y se anonadó, se abajó, se despojó, o sea, se lo quitó todo, ¿verdad? Y entonces es realmente humano. Y les decía yo, a mí se me ocurre pensar, porque eso ha sido muy difícil desde el principio entenderlo, y desde el principio no es del curso, sino del principio del cristianismo, en la misma historia de Jesús, era muy difícil. No creo que nadie lo entienda. Pero podemos acercarnos con el razonamiento un poco y pensar, bueno, hoy por ejemplo nosotros podemos decir, yo genéticamente soy diabética, pero no la tengo activada. Por eso dice, a veces un evento vital en la vida, un susto, se activa, ¿verdad? No fue que por el susto me volví diabética, yo ya era, pero no estaba activada. Pues así pasa con la divinidad de Jesús. Jesús genéticamente era divino, pero no activado. Y no pensemos que cuando hacía milagros, exorcismos, activaba su divinidad, porque eso no se vale. Entonces ahí dejaba de ser hombre y entonces ahí estamos haciendo un Frankenstein de Jesús. Fíjense bien la palabra que estoy utilizando. No, es que lo que nosotros entendemos cuando él hacía milagros es que era el Padre que los hacía a través de él, porque bueno, eso pues, es lo que... Pues eso es lo que debemos entender tanto de María y de cada uno de los santos. Exacto. E inclusive de Jesús. Porque realmente no son ellos quienes hacen ellos son como canales, ellos son como instrumentos, ¿verdad? Porque de lo contrario, nosotros desfiguramos esa humanidad. Entonces, y entonces hay personas que dicen, es que eso lo hacía porque era Dios. Él hacía eso porque él podía, porque era Dios. Él perdonaba todo porque era Dios. Y por eso mucha gente dice, en el momento del perdón, que Dios te perdone porque yo no te perdono porque yo no soy Dios. Entonces hay una serie de confusión en eso, ¿verdad? Muchas confusiones. La forma como yo considero, no sé si a ustedes les parece, pero es eso de genético, ¿verdad? Genéticamente es divino, pero no tiene activada la divinidad, no la tiene activada. Ni siquiera la tiene activada en el sepulcro, porque Pedro dice, a ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Sí, es que ahí es donde entra el misterio, porque Él también es Dios, o sea, todo lo que hace Dios Padre lo hace Él, como verbo de Dios. Pero Él se anonadó.
Él se anonadó y entonces él no tiene activado ese gen divino. Yo me imagino que él en el momento de la resurrección es cuando él recupera toda su divinidad y su poder, porque él dice, pero es que se dice ascensión, porque él por su propio poder asciende, él ya regresa después de cuando resucita como Dios. Entonces yo creo que en ese momento de que él resucita, como dirían sus palabras, él le activó su divinidad. En ese momento. Entonces ahí es donde nosotros debemos ayudarnos del catecismo, porque lo que no podemos compartir es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que lo que realmente la patrística, los apóstoles, todos los testigos han ido, pues justamente descifrando ese misterio que bien dice Kelly, es un misterio, pero no es un misterio como quien dice un muro impenetrable, sino es como el misterio de la zarza. Nos deja ver luces para que vayamos. La tierra que pisas es sagrada, entonces tienes que entrar con humildad, con sencillez, y justamente el tema del domingo de los dones, pues ahí está. La herramienta de la inteligencia, pues es capacitada por el espíritu del viviente o del resucitado, ¿cómo? Con la sabiduría, la ciencia, el consejo y el entendimiento. Pero no es que yo voy a aconsejar a medio mundo, no. Yo voy a ser aconsejada por ese espíritu para tener entendimiento, para poder tener la ciencia de comprender la palabra. Y la voluntad, bueno, eso es otra herramienta. Entonces, voy a ser pues ayudada con el espíritu, pues, con el temor de Dios, que no es miedo, sino es un tema de amor, ¿verdad? De no hacer algo que no le guste a la otra persona. En fin, todo eso va integrado en este mismo número 7 y todo lo tenemos que entender globalizado. Tenemos que tener una visión en conjunto. Ya que estamos llegando al Apocalipsis, que es el epílogo, tenemos que regresar, pues es lo que yo estoy tratando de hacer. Tratar de ir introduciendo todos los temas antiguos desde la alianza, desde la elección, desde los profetas, todo eso, e ir viendo que son los mismos temas que se van desarrollando y que aquí en el Apocalipsis llegan a la plenitud. Bueno, eso es así empieza con las cartas. Después de las cartas están los sellos, que tienen mucha unidad con las trompetas y con las copas, ¿verdad? Las trompetas es el tercer septenario y las copas es el cuarto, ¿verdad? Tienen como una estructura concéntrica, va siendo así como que fuera un caracol, ¿verdad? Así. Entonces, para que nosotros vayamos viendo cómo se va desarrollando progresivamente. Y también tienen, a pesar de esa estructura concéntrica. ¿Vuelve a repetir cuáles son? Por favor. Las trompetas, ahorita vimos las cartas. Luego está la tercera septenaria, que es las trompetas, y las copas, que es la cuarta. Que tienen en el centro, digamos, las cartas, pero ahora las trompetas van así como en caracol, pero también van de alguna manera paralelas, ¿verdad? Porque tienen la apertura de los sellos. Fíjese, las trompetas y las copas tienen como punto la apertura de los sellos, de los 7 sellos. Entonces, fíjese pues, están las cartas que van diciendo lo positivo y lo negativo de cada uno de nosotros y por ende de las comunidades. Luego, la imposibilidad de abrir el libro de la vida, por decir así, porque tiene 7 sellos, pero antes de hablar de ello, o hablando de ello, entran las trompetas y entran las copas, ¿verdad? Y van dando todo ese sentido concéntrico que les estoy diciendo. Y van poniendo en descubierto una visión celeste. En medio de todo eso se va dando una visión, que es la fuerza que configura la historia. ¿Qué fuerzas van dando realmente el sentido a la historia? ¿Serán las de todos estos personajes
que han pasado en la historia y que se han sentido tan poderosos, ¿serán ellos los que van configurando la historia? No, la ¿Cuáles son, palabra, o el cuáles verbo. son las verdaderas, verdad? Fuerzas, ¿verdad? Y entonces se va revelando el significado profundo. Por eso dice, el septenario habla de un libro sellado con 7 sellos. Es decir, está totalmente cerrado, nadie lo puede abrir. El que el libro esté cerrado subraya por un lado la importancia de su contenido. Acuérdense ustedes que antes, cuando se escribían así en pergaminos y todo, luego se ponía con un sello de cera, ¿verdad? Y nadie podía abrir eso. Bueno, entonces aquí no era uno, eran 7. Entonces el contenido es un contenido vital, ¿verdad? Y por otro, también demuestra la dificultad. No se puede accesar a ese escrito si no se rompen los sellos, y nadie puede romper esos sellos. Entonces, este libro es el libro de la vida. Empieza, ¿saben cómo que es parecido? Como el árbol del bien y el mal, el árbol de la vida. Ahora, ese árbol que estaba en Génesis, ahora es el libro. Ya pasó toda la historia y ahora es el signo, es el libro que contiene el plan de Dios sobre la historia. Por todo lo dicho, por dicho plan, pero dicho plan permanece secreto para los seres humanos, que solo conocen la historia por la superficie. Fíjense ustedes que es tan triste cuando las personas están sufriendo una catástrofe, un drama, una tragedia, y en medio de su inmenso dolor, les preguntan, bueno, ¿y qué piensa usted? Y ellos contestan, pues es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Fíjense, esa imagen de ese Dios no es. Dios no, la voluntad de Él no es, son esas destrucciones. Y hay quienes todavía van a decir, sí, así es, pues, ¿qué pasó con su hijo que murió de esa manera y lo permitió? Pues Él permite. No, cuando ya hablamos de esa manera, ya perdimos la esencia de Dios amor. No podemos conjugar esas dos maneras. O aceptamos la revelación que Él es amor y tratamos de entender en estos textos su amor, cómo se está manifestando a través de esta literatura, porque no podemos con los dos, no podemos. Tenemos que hacer un esfuerzo que va un poquito más allá, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, que cuando ustedes ven un tejido, usted lo ve en la superficie y lo ve perfecto. O sea, así es el tejido. Pero si usted ve por abajo, si usted se pone abajo del tejido, ahí ve una serie de desastres para lograr la belleza de ahí arriba. Y dice, esto que aquí está abajo es Dios escribiendo la historia para que vaya desarrollándose y nosotros nos vamos dando cuenta. Pero eso solo Él sabe. Dónde hace un nudo, dónde hace un remate, dónde hace color, y punto donde adelante, pone punto negro, atrás. Sí, y donde todo. pone negro, ¿verdad? Exacto. Entonces dice que, y aquí el libro es así, oigan, el libro es como eso, como un tejido, dice, está escrito por el anverso, o sea, por la parte de atrás, y el reverso. El autor piensa en un rollo que está enrollado, por lo cual apenas se puede leer nada, no se puede leer nada de él, sino es desenrollado y una vez se haya roto los sellos. La pregunta que se plantea entonces el lector o el que está escuchando, que quiere saber quién va a ser capaz de romper esos sellos, quién puede romper esos sellos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el Salmo, dice, por ejemplo, la Salmodia, ¿quién puede entrar al lugar santo, al templo de Dios? ¿Quién puede? El hombre de manos limpias. Cualquiera diría, bueno, yo ya estoy aquí, gracias a Dios, yo pude entrar. Es solo Jesús el que puede entrar al templo de Dios. Y eso fue exactamente la ascensión. Él entra plenamente, dice, y de una vez por todas al seno del Padre, ¿verdad? Es el único. No, por él
por méritos de Él iremos entrando o irán entrando algunos más, pero por méritos de Él, porque el único que puede justificar nuestras tendencias, nuestras inclinaciones y que las puede justificar con amor es Él ante el Padre. Por eso la segunda lectura era a los hebreos, ¿verdad? Y explicaba, entra al seno de Dios como sumo sacerdote para interceder siempre por nosotros. Entonces, fíjense que es para que nosotros viviéramos totalmente felices, seguros, tranquilos, sin estrés y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sin preocuparnos, Beatriz, sin preocuparnos tanto. Hay alguien que se preocupa día y noche por nosotros. Bueno, entonces se dan cuenta que la respuesta es clara. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Él ha sido el hombre, fíjese bien, el hombre, el ser humano, que le ha respondido a Dios a la altura de lo que Él quiere. O sea, el tema de la alianza. No es el tema del rescate. Fíjense que aquí hay dos temas. El tema de la salvación y el tema de la redención. El tema de la salvación, el nombre es Jesús, significa salvador. O sea, esa es su misión, salvar. Humanamente eso hace. ¿Qué hace entonces? Libera. Libera de todo tipo de esclavitudes, libera de todo tipo de estrecheces mentales. Libera, libera, libera. Eso es lo que hace Jesús, liberar. Y por liberar, Él es recordado como buena noticia, porque liberó, pasó haciendo el bien, liberando. Ok, eso lo hizo humanamente hablando. Pero esa liberación no puede ser universal, porque humanamente humanamente solo se puede dar la vida por una persona. No se puede dar la vida por el pasado, el presente, el futuro, la eternidad, no se puede. Entonces, humanamente, Él salva, porque esa fue su misión. Pero ahí viene la necesidad y el ver que es Dios, porque si no fuera Dios, su redención no llegaría ni siquiera a María, porque María es la primera redimida. Entonces, todo lo demás es redimido, el cosmos, las personas, todo, porque es Dios. Eso de que lo voy a hacer de nuevo, no se trata que viene a hacer como que el Padre hizo mala plana y Él la viene a rectificar. No, es Dios mismo poniendo el corazón de carne en ese corazón que se ha vuelto de piedra. Entonces, todo ese tema recorre la Escritura. Yo lo estoy explicando así de una manera rápida, ¿verdad? Pero yo no sé si me van comprendiendo. Entonces, ahí Apocalipsis va a hablar, por ejemplo, de que por eso ese cordero degollado es digno de recibir el honor, la gloria, el poder, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Y que toda raza, lengua, pueblo y nación está constituido como reino de Dios, como pueblo de Dios, y los sacerdotes reinarán sobre la tierra. Bueno, todas estas ahora ya es la plenitud, o sea, esa acción liberadora que hizo Jesús a los marginados, a los que lograban escucharle, pues eso ahora llega en plenitud, en plenitud. Ya Dios encuentra en la historia las fuerzas negativas que intentan contrarrestar la acción positiva de Dios. No sé si ustedes vieron la pasión, ¿verdad? De Jesús. En la cruz, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, que toda la acción del mal, ¿cuál es el objetivo del mal? Desde el principio, desde Génesis. Apartarnos de Dios. Apartarnos. Que no lo reconozcamos, que no le demos gloria, que no sea relevante en nuestra vida. Que seamos infelices. Y dándonos como pequeños dulcecitos de alegría como para ver que por ahí nos va mejor. Entonces, en el momento, en esa película se ve, se desarrolla bien ese momento, cómo se vence el mal, ¿verdad? Pero entonces viene a ser la cruz
la historia viene a ser como engranajes, ¿verdad? Engranajes del bien y el mal que van así, que se van desarrollando a través de generación en generación. Ahí va el bien y el mal. Lo que dice Jesús, ¿verdad? Es un gran campo donde crece la cizaña y también el trigo. Ahí va todo junto, pero la cruz es como el palo que para los dos granajes, ¿verdad? Engranajes. Y entonces se para. Y ese es justamente el triunfo del bien. Y entonces el mal es vencido, ¿verdad? El mal es totalmente aniquilado con todos los aspectos que tiene, ¿verdad? Dice, junto con el papel de Cristo, Juan quiere revelar también otros 4 aspectos de la historia, que luego se van a desarrollar en los otros septenarios. La acción liberadora de Dios, que encuentra en la historia una fuerza negativa, lo que estamos hablando, y cómo se va a ir explicando en el 5º sello, con el motivo de las persecuciones de las comunidades. Pero estas persecuciones no es la última palabra de Dios ni del mal, ¿verdad? Pues Cristo es el auténtico Señor de la historia. Y entonces se van a dar cuenta ustedes lo que pasa, no solamente en Hechos de los Apóstoles, sino también aquí en el Apocalipsis. Con las persecuciones, y lo pueden ver ahorita con la guerra en Ucrania, ¿verdad? ¿Qué pasa con la guerra? La gente migra, se va, ¿verdad? Porque no quiere vivir ni para sus hijos, ni para ellos, esas consecuencias. Entonces sale de la tierra que están. Pero junto con esta salida, con esta migración, también la palabra migra, también la palabra va, el mensaje va con la gente, ¿verdad? Y entonces se va llevando a lo que Jesús dice, vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y lleven este mensaje. Entonces ya ha salido ya para vencer esta palabra, ¿verdad? Lo cual significa que el bien acabará triunfando sobre todo el mal. Mientras tanto, los males que azotan este mundo no van dirigidos contra los creyentes que no están dejando totalmente, que se han alejado de la mano de Dios, ¿verdad? A veces las personas piensan eso, que el mal es como un castigo, Dios me está probando, Dios me está castigando, pero ya hablábamos de eso anteriormente, ¿verdad? Nosotros vemos que a veces es necesario pues corregir incluso los caminos de la historia, ¿verdad? A veces puede ver uno en las guerras o en las pandemias o en los desastres económicos que se desarrollan, que son dolorosos y que la humanidad sufre mucho, pero a veces dan unos giros increíbles en la historia. Eso se llama en la historia momentos de inflexión, se llama, ¿verdad? O sea, un acontecimiento, una persona, que puede ser un acontecimiento, una idea, algo que da un giro total a la historia. Entonces, no son castigos, sino que de repente son giros necesarios en la historia. Y las comunidades tienen que mantenerse fiel a ese sentido del cordero degollado, que no fue al final de cuentas, pues sí, fue muy dramático, muy doloroso, fue la pasión, el sufrimiento, el acto de Jesús de asumir todo, pero no se queda ahí. Luego pasa a la gloria, al triunfo, a la victoria, que ya Jesús lo va diciendo en sus discursos de despedida, ¿verdad? Bueno, que va a llegar el momento de darle gloria al Padre, y ese es el triunfo del Cordero que está de pie, es decir, resucitado ante el trono de Dios. Y a todas estas personas que lo han seguido se les promete que nunca van a tener hambre, sed, bueno, ya están en otro tema. Pero fíjense ustedes que mucho tiempo se ha entendido que eso va a pasar aquí pasa constantemente, lo hablábamos, pasa constantemente, pero no cronológicamente con los tiempos y los años que va dando el Apocalipsis, ¿verdad? Como todo lo que se relata aquí tiene su incidencia en el mundo, el autor prepara al creyente con este septenario
para que descubra que el conflicto entre los valores evangélicos y los intereses del mundo, entendiendo aquí el mundo con un sentido negativo, o sea, como decir los valores que éste ofrece, ¿verdad? Para salir adelante, es un conflicto permanente que exige, por tanto, no solo vigilancia, sino también una opción permanente. Por eso, el Papa Francisco siempre dice que hay que ir contracorriente, ¿verdad? Siempre vamos contracorriente. Dice el Papa Francisco, si todo nos va saliendo así como que vamos resbaladitos, resbaladitos, algo no está bien por ahí, porque la exhortación es tener discernimiento de cómo ir descubriendo esos avatares que se van presentando. Entonces se va desplazando excepcionalmente la apertura al último sello, cuyo contenido no es revelado hasta después de la liturgia final. Debemos notar primero que los séptimos momentos de los 3 septenarios centrales se refieren al futuro inmediato que espera la comunidad, es decir, la caída del Imperio Romano. O sea, el contexto que se va dando ahí es la historia que están viviendo. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. Fíjense cuando estas apariciones de María y las que la iglesia pues, acepta, ¿verdad? No todas, digamos la de Fátima. ¿Qué de parecido ven ustedes con el Apocalipsis a lo que dice María? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Ven algo o no ven nada de eso? Sí, pide la conversión, que cambien de actitud, que se acerquen nuevamente a Dios, que sean buenos, exactamente el mismo mensaje que Jesús dijo en la tierra. Y si no, vendrán, y si no es igualito, ¿verdad? Vendrán que la guerra, vendrán pestes, vendrán plagas, pero igual como consecuencia de que el hombre no cambia su forma de vivir. Pero corrijamos eso, por favor, corrijamos eso. No van a venir, estamos diciendo anteriormente que no es castigo, o sea, ¿qué hace la Virgen? Sí, consecuencia. Consecuencia. Consecuencia, a eso me refiero. Si no consecuencia. No es que si no cambian así, entonces les van a venir estos. ¿Los voy a castigar? No. Entonces, eso hay que entenderlo. No sé cómo vamos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas por allá? Sí, antes de que como que nos alejemos más, usted dijo que habían 2 temas dentro del Apocalipsis, que era uno el tema de la salvación, que es Jesús, y luego nos quedamos esperando como el segundo tema, que habló sí del Cordero. ¿Será la redención? No, yo les dije, la salvación es la parte humana, que Jesús es el Salvador, y la redención es la parte universal, donde la redención es la que hace justamente ya el Cordero enfrente del trono, ya teniendo la misma dignidad, pues, pero ahí está representado como Cordero. ¿Por qué? Porque nos remite a la Pascua, a la pasión, al sufrimiento, nos da una señal de todo lo que esta persona, Jesús de Nazaret, asume en obediencia, porque es que es muy fácil en el Vía Crucis decir, y Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte. No, todas las palabras son muy fáciles, pero encarnadas, o sea, se dice fácil, pero encarnadas lleva realmente una carga increíble, sí. Entonces todo esto nosotros entendemos que no podemos, ¿cómo es la palabra? No podremos mutilar a Jesús, ya siendo él humano, encarnado. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos, pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a entender la encarnación, porque ahí está realmente el sentido del Apocalipsis. Y es la otra pregunta, que usted dijo que Jesús había redimido primero a la Virgen, que la primera redimida fue la Virgen. Claro.
Por Entonces supuesto. yo me pregunto, o sea, yo entiendo que la Virgen no fue redimida, Por la Virgen supuesto fue que sí. preservada, No. preservada. Pero por la redención de Jesús, por la redención de Jesús. Por los méritos Por de la Jesús. redención. Preservada. Pero los méritos son la redención, justamente. María es una criatura que puede ser todo lo que usted quiera hacer por Cristo. Correcto, es Bueno, todo por entonces Cristo. es la primera redimida por Cristo. Es No, la primera. No puede no serlo. No puede no serlo. no necesita redención, decía yo, Claro que sí porque no pecó, ella fue preservada desde el momento redimida, de su nacimiento. fue redimida, es la primera redimida, porque Jesús como Dios, su redención es antes, es en y es después. Entonces, ahí es donde hay que entender bien el misterio. María es la primera redimida, y puesto que es redimida, es preservada, pero por la redención, no por otra cosa. Es que la redención es el acto universal para todo ser humano. No hay nadie. Si no, tenemos, mire, con esa mentalidad tenemos varios problemas. Primero, una elección que dijera yo sin libertad, porque si ella fue preservada, entonces su respuesta libre no era libre, porque ya estaba condicionada. Pero eso es lo que dice el dogma, y eso lo tenemos que creer, nos guste o no. No, pero el dogma hay que entenderlo, por supuesto que eso dice el dogma, pero por eso hay que entender que es la Por primera. eso, pero para mí, pero si Dios es Dios, o sea, que yo creo que nos esforzamos mucho en cosas que no deberían ser tanto, causarnos tanta curiosidad, pues digámoslo así, porque yo creo que Dios siendo Dios se encarnó en María, que su encarnación fue porque Él lo sabe todo y sabía que María le iba a dar el sí, o sea, Él lo sabe todo. Entonces, elige a María. O sea, no hay, para mí que Dios multiplique los panes, camine sobre el agua, todo eso para mí es facilísimo de entender. ¿Sí? No me causa ningún temor ni ninguna curiosidad por si decir que si caminó, si no caminó, si realmente caminó por piedras o qué fue lo que quiso entender, porque es Dios. Entonces, Él se encarna en María porque ya sabía que era la criatura que le iba a decir que sí. Entonces, María nace, claro, él dice, como ella me va a decir que sí, entonces... Bueno, Kelly, eso tiene que replanteárselo porque anula toda mi clase, toda. Anula toda la clase. No importa, si es que yo creo que todos podemos oír todo y sacar cada uno. No, pero es lo que estamos hablando, es lo que hablábamos al principio, es decir, a veces estos temas son desaprender unas cosas y aprender otras. Sí, Entonces, pero aquí no se está diciendo nada malo, lo único que se está diciendo es que María es la primera redimida. Y para eso lo que hay que entender es que lo quiera creer así está bien, perfecto. No, es que es la doctrina, La redención es universal. Por eso, cuando nosotros la redención es universal. Oiga. Lo que yo estoy diciendo no va contra nada, es justamente la fe de la iglesia. Lo que pasa es que hay dos temas importantes ahí. El libre albedrío. Si tanto énfasis se le hace a María porque dijo sí, es porque dijo sí, no porque estaba predestinada, sino porque tenía libertad. No, yo estoy diciendo que estaba predestinada. Bueno, que Dios dijo, ella está ahí, ella va a decir que sí. Eso es ser predestinada, ser predestinada. No. Bueno, dejémoslo ahí. Usted estúdielo, analícelo y vea, ¿verdad? Porque realmente ese es otro tema, porque es el tema de Mariología, ¿verdad? Sí. Que entra, pues, que toda la humanidad es redimida. Sí, porque si no fuera redimida toda la humanidad, pues entonces caemos en herejías, en hacer decir cosas que no dice el texto,
¿verdad? Pero bueno, eso queda ahí abierto. No, está la redención Ustedes universal. lo analicen, lo estudien, lo profundicen. Por eso el trabajo es este, que ustedes en las notas de pie de página, ustedes vean esto de los 7 sellos, en las notas de pie de página de su Biblia. Porque ahí es donde ustedes encuentran la interpretación del texto en su Biblia. Porque los libros pueden decir y no decir, los libros, ¿verdad? Pero la Biblia es la Biblia. Para eso tenemos el magisterio, para que él interprete. Pues los comentarios son eso, los comentarios bíblicos son del magisterio. Por eso le digo, por eso es que tenemos nuestras Biblias con estos comentarios. Claro, porque y por eso también es están las catequesis de los papas, ¿verdad? De los papas y todo. Hay que leer para aclarar todo eso, Redentoris Mater. Hay que leer, esa es una carta encíclica de Juan Pablo II, ¿verdad? Le digo porque el dogma de la Virgen María de 1854, así dijo, fue preservada, dice el dogma. Sí, sí, entonces, hay que leer Redentoris Mater y darse cuenta cómo va la doctrina. ¿Cómo ¿verdad? piensa la iglesia y la doctrina? Porque es dogma. Acuérdense que Vaticano II renueva muchas cosas y las va desarrollando a través de los documentos, y ahí hay que leer Vaticano II, hay que leer Catecismo, hay que ir dándose cuenta, porque estas materias son para eso, para que uno vaya entendiendo realmente todo, como tal vez no al 100, ¿verdad? Tal vez no al 100, pero sí, nunca. como una apertura pues que se vaya pudiendo ahí. Bueno, sí. ¿Alguna cosa más por ahí? Le quería preguntarle la reflexión sobre la conferencia del doctor Barahona, ¿había que enviársela o era para... No. Era solamente una otra forma de ir complementando el tema de la iglesia, de la liturgia, porque pues sí, como usted dice, a mucha gente le es muy fácil, pero a otra gente le cuesta más, ¿verdad? Comprender alguna cosa. Entonces, le quería preguntar, ¿esto de los sellos es en el Apocalipsis o en las cartas? En el Apocalipsis. ¿Licenciada? Sí, el Apocalipsis. Ahí es. Muy bien, ok. Eso era lo que quería saber. Gracias. Entonces tenemos ahí eso para que lo lean en las notas de pie de página, y ya no va a dar tiempo la próxima semana de ir viendo los septenarios, pero ya ustedes tendrán una comprensión de eso desde su Biblia, porque el libro está como muy, para mí, sencillo, no sé, para ustedes, ¿verdad? Sí, muy bonito el libro. Ahí fue donde yo descubrí la estructura, pues, del Apocalipsis. Es en el libro porque yo leí el Apocalipsis y para mí, pues, es un libro, ¿no? Y mensaje, visión, y mensaje a la iglesia de Éfeso, que a la iglesia de Esmirna, que Teatira, y lo que le dice a cada uno y todo. Después que los sellos, que las copas, pero es en el libro donde se nota que cómo es que está estructurado el Apocalipsis, y sí nos da muchísimas pistas de cómo entender el Apocalipsis, pues, ¿verdad? Lo que yo decía, con los sermones y con las lecturas y mi lectura normal, pero de así estudiarla a fondo como hemos hecho con usted, pues la verdad, no, nunca lo había hecho. Bueno, pues buena suerte entonces para seguir adelante con esto. Mariel, las citas las tiene, ¿sabe dónde las tiene? En la página 248 está los septenarios. Mire, dice, el primer septenario son las cartas, va del capítulo 1, versículo 9 al 4. Solo las notas de pie de página. El segundo septenario va del capítulo 5, versículo 1 al 8. Es que les empecé diciendo que los septenarios van a formar parte central de todo el Apocalipsis. Entonces, como que la estructura principal del Apocalipsis es el septenario. El tercero va del capítulo 8
versículo 2 al 14, versículo 5. El cuarto va del 14 al 6 al 10. Casi todo la Apocalipsis está lleno del quinto septenario del 19, capítulo 19, y el epílogo que ya llega al final. Entonces, lo que empecé diciéndoles hoy es que la estructura la estructura literaria del Apocalipsis es el septenario. Va utilizando la estructura del 7. 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 visiones. Eso se los puse ahí. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? No leer el texto no les pedí que leyera, solo las notas de pie de página del septenario. Quiere decir que no tienen que ir leyendo cada uno. Vean, por ejemplo, si ustedes ven, tenemos ya 2 minutitos nada más. Si ustedes ven Sí, en su Biblia, escuchamos. en la introducción que les pedí que leyeran al principio, en el contenido está la síntesis de esos septenarios que está presentada ahí, ¿verdad? Ahí están puestas las citas, si ustedes se dan cuenta, y ahí están puestos los septenarios con una línea. Si no les da tiempo de ir leyendo cada uno, porque cada uno en las notas va a ir el mensaje a las 7 iglesias. Ahí está el general. ¿Se fija, Mariel? En su Biblia. Sí, sí, aquí la tengo abierta. Ok. La tengo Entonces, abierta. primero está el mensaje a las 7 iglesias. Ahí está la síntesis del mensaje. Después usted sigue y no importa que no lea cada una de ellas. Después terminan las iglesias y empieza la otra parte. Cordero y libro. Aquí está el cordero y el libro, ¿verdad? Y entonces usted lee esa síntesis, nada más. Después de eso, usted se va a lo otro, ¿verdad? Ahí están los sellos, porque es el libro, ¿verdad? Y entonces ya sigue a lo otro, terminan los séptimos sellos, empiezan las trompetas. Entonces ahí ve usted la síntesis. Porque primero la Biblia, al menos la mía, primero me da una imagen sintetizada de todo lo que va a hablar en cada carta, en cada trompeta, en cada sello. Eso es para que tengan una idea, porque no es que yo quiera que lean el Apocalipsis entero en este periodo, sino que lean un poquito lo que significa cada cosa. Que tengan una idea, por lo menos, que tengan una idea. ¿Verdad? Que tengan una idea, y la idea se las da el comentario, porque leer el texto, pues, bueno, si pueden leer el texto y el comentario, mejor, ¿verdad? Pero como hoy es casi leer todo el libro, y yo sé que no tienen tiempo, por eso les dejé leer solo los comentarios. Y solo los comentarios que les dé tiempo. Por ejemplo, usted me dice, yo solo leí el comentario de las cartas. Bueno, lo sube con una síntesis y lo sube al trabajo, y la próxima semana y todo se va haciendo de poquito a poquito, porque es todo el Apocalipsis. ¿Verdad? O sea, todos esos síntesis, todos esos comentarios los tenemos que tener en algún trabajo para entregárselo luego. Yo se los puse en la tarea de hoy, que hicieran una pequeña síntesis del comentario del pie de página, y les puse que lo que íbamos a trabajar era el tema de la estructura del Apocalipsis, que son los números 7, ¿verdad? Que quiere decir septenarios. Entonces, lo que yo no puedo es dejarles todo el material, porque ya vieron que es casi todo el libro. Entonces, ahí les puse cartas, sellos, pero ustedes hacen lo que pueden hasta donde pueden. Si solo pueden las cartas, ustedes solo la introducción, ustedes se entienden ya, porque prácticamente les di eso, ¿verdad? El tema central es que Jesús en Apocalipsis es el centro y el Señor de la historia, y que su pasión y su muerte ha sido un acto salvador como hombre y un acto redentor como Dios, ¿verdad? Entonces, ese es como el centro. Y por eso Él tiene la capacidad de abrirnos el libro de la vida y enseñarnos y darnos luces y todo eso. Todo lleva a eso mismo, a encontrar a Jesús como centro de la historia, y a no perder la esperanza en los momentos difíciles. Es como que esa es la síntesis de todo el libro, al final de cuentas. Sí, así es.
Entonces en el comentario ustedes lo que hacen, hagámoslo más fácil. Solo vean las siete iglesias, los comentarios, solo la introducción si ustedes quieren, y escriben en un parrafito lo que comprendieron de ahí y lo suben. Ese es todo. Y la próxima vez haremos el de los 7 sellos, y la próxima vez haremos el de los 7 trompetas, y así cada semana haremos 7, la síntesis, para ir haciendo al final como el resumen de todo. Ujú. Para no Muy bien. complicar tanto trabajo. No se te entendió, Julita. Muchas gracias, enterada. Gracias. Bueno, Gracias. pasen buena tarde Ya entonces. terminó. Pasó volando. Gracias. Nos vemos al rato. Gracias, Celia. Buenas tardes. Adiós, gracias. Sí. Yeah, yeah, yeah. Como ustedes sean, compañerita. Bueno, ahí puse nota en el chat, licenciada, porque a veces no vemos la El portal. plataforma y entonces aquí lo pongo también para que tengamos revisión. Esto que era tarea. A ver, Mira. quiero ver, que no encuentro, a ver, voy a ver qué puso, a ver, esperen, quiero ver. Quiero ver. Yo no sé cómo salir. No tengo el cuadrito. Ahí está. Ahí Ya. está. Ya me apareció. No me aparecía el link. Nos vemos Nos más vemos tarde. más tarde. Dios. Carolina, mire, Dígame. aquí, no ver de los septenarios, eso es lo que les acabo de corregir, porque eso es lo que les había puesto en el trabajo. Pero por eso ahorita solo les puse del septenario de las cartas, no de todos, porque es casi todo el libro. Para esta tarea, solo el septenario de las cartas. Pero en las notas de pie de página, ¿verdad? Es lo que Sí. tienen que leer. Ahí está. Exacto, eso está bien. Siempre meten notas antes de que uno termine de escribir, hombre. Ay, sí. Entonces, ahorita lo vamos a ir, como nos quedan como ¿cuántas llevamos? Hoy es quinta clase hoy. Ay, nos quedan, estamos en 30, 30. nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, nos quedan cada semana hacer un septenario. Hoy fueron las cartas, después van a ser las trompetas, del sello, y ahí en ese orden, Va, está bien. para no acumularlas con tanto trabajo. Lo Está bien. lamento, me da mucha pena, pero ¿qué podemos hacer? ¿De qué? ¿Del trabajo? No, del trabajo. Lo que pasa es que un poquito lo que usted había... Ay, espéreme porque voy a quitar la grabación.